me llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Otra vez aquí en Al Corazón de la Familia, a través de Radio Misión Católica y lógicamente a través del Facebook de Espíritu Joven. Un saludo para quienes nos escuchan, también para quienes nos están viendo en esta transmisión. Estamos ya en la recta final de 2020, un año que para muchos ha sido difícil porque han perdido seres queridos, no ha sido un año de los mejores, pero si lo miramos con los ojos de la fe, pues nos vamos a dar cuenta de que el Señor ha obrado también en muchos corazones. Son muchos los que han regresado a la iglesia, muchos los que han regresado a los sacramentos, los que han regresado a la oración, a la lectura de la palabra, muchas familias que se han unido nuevamente en torno a la presencia de Cristo y eso nos tiene que alegrar. Hoy tenemos un programa muy lindo, es la última entrevista que vamos a tener este año, no el último programa, porque pues vamos a tener un resumen del año en las siguientes semanas. Pero hoy tenemos con nosotros, vamos a tener en un ratito al padre Carlos García de la Congregación de Jesús y María de los Padres Eudistas. Él se va a conectar desde Barranquilla y vamos a tener la posibilidad de hablar con él. Yo estoy muy feliz porque pues tengo gratos recuerdos de aquella época en la que yo inicié en mis caminos de fe y muchas de las predicaciones que yo escuchaba en ese entonces a través de la radio eran precisamente del padre Chali García. Entonces, bueno, lo vamos a tener en un rato con nosotros y yo quiero que ustedes estén allí pendientes porque pues nos va a hablar acerca de su vida, nos va a hablar acerca del trabajo que está realizando como párroco en Barranquilla y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su experiencia pues como formador, la experiencia que ha tenido en el trabajo con los jóvenes, en fin, vamos a tener una charla bien amena con él, entonces por favor no se desconecten. Les recordamos que estamos participando en los premios David, unos premios que se entregan en España. Eso nos tiene pues muy felices porque bueno, sabemos que hay otras personas participando, pero es lindo poder tener esa nominación, solamente esa nominación, porque es un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo nosotros aquí en Radio Misión Católica y en Al Corazón de la Familia. Un agradecimiento especial, yo quiero agradecerle especialmente a mi esposa, a Natis, porque pues ella ha sido parte esencial de este trabajo y ha estado tras bambalinas ayudándome en la preparación de los programas. Ella estuvo en la primera etapa de trabajo de entrevistas y ahora que hagamos los resúmenes pues ustedes van a tener la oportunidad de escucharla a ella también. En el 2021 ella va a estar de vuelta y vamos a estar trabajando los dos porque bueno, esto se llama Al Corazón de la Familia y para mí va a ser muy importante que mi esposa esté aquí conmigo. Va a haber muchísimos cambios, entonces estén pendientes porque vamos a venir con nuevas cosas y esperamos que el 2021 sea un año de mucha bendición para todos. Seguramente van a quedar rezagos de esta crisis, 2021 va a ser un año que en algunas cosas se va a parecer
a 2020. Hay cosas que no van a cambiar, vamos a tener que mantener el distanciamiento, vamos a mantener muchas de las reglas que hemos tenido que vivir en estos tiempos, pero bueno, vamos a poner buena cara porque tenemos que hacer de 2021 un año, como les decía, lleno de bendición. Pero bueno, vamos a prepararnos para esta entrevista, para recibir al padre Carlos García. No se vayan, porque ya en un ratito nos conectamos con él desde Barranquilla en esto que se llama Al Corazón de la Familia. Jesucristo se los advirtió en Juan 15, 18 en adelante. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Sepan que el siervo no es mayor que su Señor. El Dios liberador de su propia nación. El día que te atrevas a enfrentar tus desafíos, ese día será el día, el inicio de una nueva vida, de una nueva primavera para ti. Estamos de vuelta en Al Corazón de la Familia y estamos felices porque ya estamos conectados con Barranquilla. Allí está el padre Carlos García y bueno, pues estamos felices, padre. Bienvenido al Corazón de la Familia. Muchas gracias, Andrés. Es una gran alegría poder compartir con todos los hermanos hispanos que nos escuchan allá en esa zona de Georgia, Estados Unidos. Padre, ¿cómo te ha ido en este tiempo? Tú has estado de párroco por 7 años allí en Barranquilla y bueno, este año te sorprendió pues con pandemia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de tener a tu comunidad ya no en el templo, sino tenerlos pues en sus casitas? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Fue una experiencia bastante complicada, en primer lugar, porque esta es una parroquia muy viva, una parroquia que tiene más de 20 comunidades, que tienen varias espiritualidades de movimientos apostólicos. Tenemos nuestra escuela de teología para laicos, más nuestra catequesis de todos los sacramentos, más las distintas pastorales. Una parroquia que tenemos un edificio pastoral de 5 pisos con 12 aulas, donde siempre hay grupos moviéndose, entra gente y sale gente, y de repente pasar de esa actividad a todo virtual ha sido complicado, porque no todo ha podido regresar, o todo ha podido pasar a ser virtual, y sin embargo, hemos seguido desde lo que hemos podido. Hemos tenido que aprender a manejar cámaras, a manejar internet, a manejar Zoom, Meet Room y otras Jitsu y otros canales de comunicación, pero ha sido una experiencia en medio de la pandemia, del aislamiento. Ha sido posiblemente la poca luz y esperanza que llevábamos a las familias angustiadas, tristes, desesperadas por la pérdida de un ser querido. Ha sido la única ventana para podernos comunicar. En Barranquilla se cerró, incluso se prohibió a los sacerdotes que vayamos a ungir a las UCIs. Entonces, no era porque no podíamos ir a los hospitales, no porque no quisiéramos, sino porque las clínicas y los hospitales no nos dejaban entrar por los protocolos de bioseguridad. Y sin embargo, ahí estuvimos acompañándolos de muchas maneras. Nos tocó hacer unciones virtuales. No sé si eso se puede o no, pero al menos acompañamos en oración a las personas que estaban despidiendo a sus seres queridos, y fue una situación totalmente inesperada, una situación bastante complicada, pero tratamos de llevar un granito de arena de esperanza, de fe y de confianza en el Señor. Qué bien, padre. Padre, contémosle un poco a los oyentes de Radio Misión Católica y a quienes nos están viendo en este momento por el Facebook Live acerca de tu vida, en dónde naciste, cómo fue ese contexto familiar en el que tú creciste y en qué momento tú sentiste ese llamado para hacerte sacerdote. Bien, en primer lugar quiero decirle que aunque pertenezco a la provincia eudista de Colombia, yo soy peruano. Soy el primer eudista peruano, creo que el único todavía. Los que han intentado caminar se han ahogado en el camino, pero ahí vamos. Entonces, yo estudié economía en la Universidad Católica de Lima. Somos 5 hermanos, soy el menor compartido de 5. Compartido porque tengo un hermano gemelo. Ya después hablaremos de mi hermano gemelo, porque él fue el que me llevó a la renovación y volvió de nuevo a la fe en Jesucristo y la Iglesia Católica. Pero sin embargo, nuestras vidas tomaron caminos
caminos diferentes. Estudié economía en la Universidad Católica del Perú, de Lima, Perú. Trabajé en Petróleos del Perú y estando en Petróleos del Perú, que tuve la oportunidad de llegar a la experiencia de los grupos de oración, de los retiros juveniles y grupos de oración. Y yo me había decepcionado mucho de la iglesia, había atacado la falsa imagen de la iglesia, pero en verdad no había conocido auténticos cristianos. Había atacado a las viejas beatas que se voltean en el pecho, pero que son chismosas y que muchas veces explotan a sus trabajadores, y entonces hay una incongruencia entre la fe que dicen practicar y la vida que vivían. Entonces me desilusioné mucho de esos que se llamaban católicos, pero que en verdad podemos llamarlos devotos, podemos llamarles religiosos, pero no necesariamente cristianos. Y tuve la oportunidad de reencontrarme con auténticos cristianos en los grupos de oración. A mí lo que me trajo a la Iglesia Católica fue la renovación carismática católica. Cuando yo me encuentro con curas que me dicen, no, yo no creo en los carismáticos, no crees en mí, en mi vocación. No puede ser, yo no he dicho eso. Yo no sería cura si no fuera por la renovación. Estaba trabajando y tenía un buen trabajo donde podía hacer carrera. Pero llegó mi situación en un momento en la que mi corazón latía más por estar allí en el grupo de oración, en la parroquia, en la reunión de servidores, en la escuela de servidores, organizando los retiros y la evangelización, que tuve que colocar las cosas en la balanza y darme cuenta que era lo más importante. Me desesperaba mi trabajo, estar encerrado entre 4 paredes, 8 horas, aunque ganaba un buen sueldo, pero mi corazón latía por las cosas de Dios. Entonces tuve que tomar una decisión y estuve buscando en el Perú algunas comunidades, pero lamentablemente ninguna en los años 80, principios de los 80, veía con buenos ojos a la renovación, y más bien en los seminarios tradicionalistas apagaban a los muchachos carismáticos, los terminaban apagando y poniendo en crisis. Y entonces, indudablemente en el Perú no podía ser el lugar donde podía realizarme en esa línea, porque yo quería formarme en la línea de una teología en la renovación. Fue entonces que hubo un gran congreso carismático nacional en el Perú, y uno de los invitados fue el padre Diego Jaramillo. Y ahí fue la cosa. Entonces tuve la oportunidad de conversar con el padre Diego me invitó a que fuera a conocer la experiencia de las casas de formación en Bogotá. Me dijo que tenía como 20 muchachos de muchos países de América Latina, todos carismáticos, que tenían la misma inquietud. En el año 85 el ECLA juvenil fue en Costa Rica. Yo fui por el Perú y regresé pasando por Bogotá. Y ahí tuve la oportunidad de conocer las casas de formación. Y en enero del 86 ya me vine a Colombia con todas mis maletitas. Esa es la historia a grandes rasgos. Y empieza un camino maravilloso de formación en donde, siendo seminarista, ya tú empiezas a predicar, empiezas a servir, y llega una época que yo la llamo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo la llamo la época de oro del Minuto de Dios, porque es una época en la que salen muchísimas vocaciones, muchos sacerdotes con un carisma muy especial, comunidades que estaban aglutinadas allí precisamente en el barrio Minuto de Dios, que empiezan también a esparcirse por la ciudad, y empieza toda esta experiencia de la renovación a tener una fuerza. Yo recuerdo de manera muy especial el año 1995, que para mí fue impactante porque yo llegué al Congreso de Pentecostés que se celebraba en el Coliseo del Campín, y para mí fue impresionante ver a 18,000 personas alabando y bendiciendo al Señor y celebrando el Pentecostés. Y esa época para mí fue determinante. ¿Tú qué crees que fue lo que determinó esa época? ¿Qué fue lo que pasó en esos años previos y posteriores que hicieron que esa época fuera tan importante y que hayan salido tantas vocaciones de esos años? Los 80 fueron unos años complicados y unos años en los que posiblemente no había en la Iglesia Católica una propuesta interesante para los jóvenes, para las familias, fuera de las devociones tradicionales, que cada vez eran menos. Entonces, desde el Vaticano II fueron apareciendo algunas corrientes de espiritualidad, y fue la renovación carismática una de ellas que se preocupó en volver a la experiencia originaria, el carisma, la experiencia de Cristo resucitado. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Lo que tuvimos la oportunidad de conocer la iglesia en esa experiencia, experimentamos lo que habla los Hechos de los Apóstoles, el gozo de la alegría del compartir, de la evangelizar, del apoyarnos mutuamente,
de crecer juntamente, a dejarlo todo para evangelizar. Y entonces yo recuerdo que llegué allá al Minuto de Dios y el padre Diego me colocó en el colegio Minuto de Dios, en el Ateneo Juan Evans. Es un colegio muy interesante porque llegaban todos los repitentes de todo Colombia y eran las joyas. Y allí tuvimos la oportunidad de empezar con los retiros carismáticos. Un seminario bien en el espíritu reducido, pues fue como nació la comunidad juvenil Génesis, hoy comunidad de familias, que ya cumplió 30 años, y tuvimos una asamblea de 700 jóvenes. No que había más porque no entraban más en el templo del Minuto de Dios, y todo se debió a esa experiencia fuerte de presentarles a un Cristo vivo. Y el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco en el documento de Aparecida, y después en Gozo y Alegría, la Institución Apostólica, nos hablaba de la necesidad que el punto de partida de toda experiencia de formación de discípulos tenía que pasar por una experiencia personal en Cristo Jesús. Si no hay esa experiencia, el encuentro con Jesús, nos volvemos religiosos. Transmitimos dogmas, transmitimos conceptos, pero no transmitimos a una persona viva. Y esa es creo que la gran diferencia. Uno se da cuenta cuando tiene delante suyo a un maestro y cuando tiene delante suyo a un testigo. Ya Pablo VI, la mundial enunciante, decía que el mundo de hoy está cansado de los maestros que transmiten conceptos. De lo que el mundo necesita son testigos. Y la diferencia es esa: el maestro transmite lo que aprendió y el testigo lo que ha visto. Por eso que el testigo es convincente, porque está convencido. El testigo arrastra porque ha vivido en carne propia la experiencia de Jesús. Hablaste ahora de la comunidad Génesis. Nosotros aquí hemos tenido pues la dicha de contar con personas que nacieron en esta comunidad. Estuvo hace algunos meses con nosotros Pacho Bermeo, aquí en entrevista. También han estado con nosotros en algunas ocasiones restaurados RST2, que tienen un ministerio maravilloso, Giovanni Chacón y Mónica Fernández y su familia. Y bueno, hemos conocido a tantos muchachos y ya gente que tiene sus familias y que nacieron allí. Tú tuviste la oportunidad de experimentar con ellos pues esta experiencia de formación y de crecimiento, pero llega un momento en el que a ti te cambian la misión, te dicen, bueno, es hora de cambiar. El provincial te dice, si no estoy mal, y padre me corrige si estoy mal, creo que te mandaron a Ambato en ese momento. No, a Tacna, Perú. A Tacna, eso. Te enviaron a Tacna y yo tengo un recuerdo especial porque para mí fue muy impactante algo, y es que tú escribiste una carta que a nosotros nos leyeron, porque yo estaba todavía en Valmaría en ese entonces, y tú escribiste una carta en la que nos contabas cómo había sido esa experiencia, pero yo quiero que tú le cuentes a los oyentes qué fue lo que tú viviste, cómo fue esa transición y qué fue lo que a ti te marcó en esa experiencia de cambio, ¿no? De estar en el Minuto y de pasar después a Tacna. Ya el seminario de Tacna es un seminario muy sencillo. Los seminaristas eran de una pobreza material, pobreza intelectual, pero con unas ganas de conocer a Dios y de dejarse ser formados. A mí me llamó la atención que en el primer día de clases, un buen grupo de los muchachos tenían de cuaderno de estudios las propagandas, los flyers de los políticos, esos que se reparten de papel periódico, que se reparten por todas partes, cosidos. Habían cosido 50, 60 paginitas de esas, y esos eran sus cuadernos. Sí, entonces a mí me impresionó mucho, porque cuando hay las ganas no hay ningún impedimento para verdaderamente querer aprender y dejarse llevar por el Señor. Mientras más sencillos, más abiertos a la experiencia de Dios, mientras más sencillos, más auténticos. Jesucristo lo entendió claramente cuando dijo, dejad que los niños vean a mí, si no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos. O cuando el día de ayer en la misa alababa a la viuda que había dado apenas dos moneditas que había dado de lo que le faltaba. Una persona sencilla no tiene el menor reparo de darte lo mejor que tiene, mientras que uno de los demás dan de los que les sobra. Cuando uno va de misión a esas zonas muy sencillas,
recuerdo una misión que tuvimos allá en la sierra de Tacna, una Semana Santa que los padres del seminario nos mandaron a algunos caseríos, donde el cura solamente llega en Semana Santa, en Navidad, etcétera. Y cada familia nos daba el almuerzo al padre y a los dos seminaristas. Y entonces llama la atención porque el almuerzo era muy bueno, nos daban cerdo y nos daban pavo y nos daban pato y pollo. Pero ¿sabes qué? El cerdito que estaban engordando, llegó el padre, se lo mataron al padre. El único pavito que tenían para engordar, pues estaban guardándolo, pues llegó el padre y se lo prepararon al padre. No tenían el menor reparo de lo mejor que tenían compartir. Y a mí eso fue un testimonio bastante fuerte. Y verdaderamente la gente sencilla es la que más claramente se encuentra con Dios. La oración de Jesús: escondiste esta gente, estas cosas de los sabios, los inteligentes y realistas, a la gente sencilla, Señor, porque así lo quisiste. Así lo quisiste. Esa fue una experiencia que marcó mi vida. Marcó mi vida y le doy gracias a Dios por ese trabajo que me dio en su oportunidad. Bien. A partir de esto, no sé, quisiera preguntarte, ¿crees que tendríamos que, los formadores de sacerdotes tendrían que replantear un poco la formación de los seminaristas? ¿Crees que tendría que ser o tendrían que propiciarse espacios de sensibilización como este? O sea, que aquella persona que entra a formarse en un seminario, lejos de llegar a estas comodidades que ofrecen estos espacios, porque son innegables, o sea, las comodidades que se tienen en un seminario, se tiene techo, comida, servicios. Solamente una persona que se está formando para sacerdote se tiene que preocupar por su formación y lógicamente por su servicio pastoral si es que lo tiene, pero muchas veces estas formaciones, estos espacios de formación no propician la sensibilización y el acercamiento a las realidades humanas, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. ¿Consideras que tendría que hacerse un replanteamiento? Me gustó mucho cuando llegué al Minuto de Dios que nos tocaba compartir el cuarto. Y si estuviste ahí, habían cuartos que tenían camarota de 3 pisos. Entonces, en un cuarto dormíamos 3. Había que aguantar los ronquidos. Si uno tenía olores especiales, pues a uno le tocaba también. A uno, hermano, le dejamos los tenis afuera y los calcetines afuera para que no se intoxicara, pero eso nos hace parte de la sensibilización del mundo en el que estamos. Lo que tú dices es muy cierto. Muchachos que nunca en su vida habían tenido un cuarto propio, ahora tenían su cuarto propio, su cama propia y su baño propio. Y a veces uno ve con mucha tristeza que algunos de estos muchachos, cuando se van al seminario, ya están en teología, por ejemplo, y regresan de nuevo a sus pueblos. Algunos de ellos, y tuvimos que hablarlo con el obispo y tomar cartas en el efecto, porque recordamos algunos de ellos que sus familias eran muy sencillas y el muchacho ya no quería llegar a su casa. Llegaba a la parroquia, porque en la parroquia el cura tenía un cuartito, tenía su cuartito, su bañito propio y todo, pero no llegaba a la casa de su familia, donde le tocaba compartir el cuarto con los hermanos y compartir la eterna con los hermanos. Ya lo habíamos aburguesado lo suficiente a tal punto que él ya no quería volver ni siquiera a su propia casa. Hay cosas que verdaderamente necesitamos sensibilizarnos un poco más. Hoy nuestra fe es una fe encarnada, una fe encarnada. Jesucristo dejó todas sus prerrogativas divinas, como nos lo dice Pablo en Efesios 2, se anonadó a sí mismo y tomó la forma de siervo hecho uno de nosotros, tomó nuestra condición humana y nuestras miserias, se despojó de todas sus cosas para hacerse hombre. Yo no sé en qué momento nuestra fe se desencarnó, en qué momento nuestra fe, como lo acusaba el Papa Francisco en la Gaudete y Exultate, se volvió una fe neonóstica o neopelagiana, solamente con Dios, y nos olvidamos del entorno en el que vivimos. Nuestra fe tiene que ser una fe encarnada, una fe sensible a nuestro lado. No podemos tener las manos en el cielo si no tenemos los pies en la tierra. Entonces es siempre algo que tenemos que recordar a la gente. Uno sigue viendo muchos movimientos, esas espiritualidades totalmente desencarnadas, que solamente con Dios, que devociones y que rezos, pero no existe ningún tipo de acercamiento o sensibilidad frente a lo que nos rodea. Y esa fe creo que es una fe que enajena, que aliena y que nos denaturaliza.
Bien. Padre, cuando se asume el rol de párroco, cuando tiene que uno pues dirigir y pastorear una parroquia, pues tiene uno que atender diversos grupos, adultos, jóvenes, niños, y estar pendiente, lógicamente, con sus colaboradores, con los catequistas y con todas las comunidades que hay alrededor, pues atender a todos los miembros de la parroquia. No sé cuál sea el acento de tu trabajo allí en la parroquia. Tú decías que es una parroquia que se mueve mucho, pero hablando específicamente de los jóvenes y del trabajo que estás tú viendo allí en tu parroquia con los jóvenes y trayendo un poquito lo que viviste tú en el minuto, o sea, volviendo esa experiencia de Génesis, porque eran generaciones diferentes, son generaciones diferentes. En aquella época, pues, este mundo digital todavía no se había esparcido como ahora. ¿Qué diferencias notas tú entre lo que era un joven de los 90 y lo que es un joven hoy en día? ¿Qué ves tú? Y pues digamos, qué cosas buenas traerías de ese entonces y qué cosas buenas resaltas de la hora? Ya antes de responder probablemente tu pregunta, quiero llegar a algo que dijiste o insinuaste al principio de tu pregunta. Tú mismo me acabas de decir que mucha gente de Génesis ha pasado por allá y por muchas partes. El punto de partida es formar líderes, formar discípulos. Y la formación es lo más importante que puede haber. A todos los lugares no llego como párroco, lo primero que hago es formar una escuela de teología para menos. Formar en los servidores, formarlos y centrarlos en la persona de Jesús. No es es muy maluco hablar de uno mismo, pero por todos los lugares donde he estado y he pasado, he dejado comunidades. ¿Sí? En Tacna todavía hay comunidades que yo fundé hace 25 años y están allí. Génesis, que fundé hace 30 años, acabo de cumplir 30 años. Estuve de paso aquí en Barranquilla el 2001 y 2002 y fundé la comunidad Bodas de Caná de Matrimonios y la comunidad Getsemaní, que ya tienen 18 años. Cuando regresé ya los encontré. Entonces yo a veces veo que llegan muchos sacerdotes y crean grupos y movimientos, se van los curas y se acabaron. Creo que ese sacerdote se le olvidó poner a su gente, a sus fieles detrás de Jesús y no detrás de ellos. Si ponemos a la gente detrás del cura, el cura se va. Y lo que ocurre en muchas diócesis, el cura lo cambian a otro pueblo y hay gente que se va a las misas del Padre en el otro pueblo. Porque están siguiendo a la persona, no están siguiendo a Jesús. No se preocuparon por formar verdaderos discípulos. ¿Sí? Y entonces, cuando yo me vaya, sé que aquí en Barranquilla van a seguir los grupos y va a seguir la escuela, va a seguir todo. Hemos organizado la parroquia de tal manera que el párroco cuando llegue no le queda otro camino que meterse en la locomotora. Meterse en la locomotora con los grupos que ya hay, con el movimiento que ya hay, con los equipos de coordinadores que ya hay, que ya están funcionando. ¿Sí? Y entonces aquí la pandemia nos obligó a crear un centro de escucha. Un centro de escucha que respondiera a las necesidades del enclaustramiento, de las crisis, del estrés. Un centro de escucha donde tenemos entre las personas que nos acompañan psiquiatras, psicólogos de la parroquia y voluntarios que han sido adiestrados para este respecto. Entonces, cuando llegue el otro curra, va a empezar a tocar cosas de escucha. No creo que lo desarme porque es una herramienta que responde a las necesidades. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Es cierto que hace 30 años no había tecnología, no habían los celulares, eran unos ladrillos y muy poco lo tenían, que eran excesivamente caros y poco prácticos. Bien, es cierto que ahora el mundo digital ha acercado a los lejanos y alejado a los cercanos. Eso también hay que remarcarlo. Entonces, yo creo que el problema no está en satanizar o endiosar una tecnología. Una tecnología simplemente es un medio. El asunto es cómo usamos ese medio. ¿Sí? Algunos curas decían, no, que la tecnología de Internet es la puerta al infierno, pero también puede ser la puerta al cielo si lo utilizamos como un canal para que la gente encuentre en ella lo que está buscando. Entonces la tecnología no es ni buena ni mala, es simplemente un canal. Entonces, si otros lo usan para el mal, pues la iglesia tiene que pellizcarse para usarlo para el bien, para usarlo a favor de las
distintas situaciones concretas que se presentan. Nuestra escuela de teología para laicos pasó de presencial a virtual. De hecho, ya hoy, mañana tengo la última clase, el examen final con un grupo de ellos, pero hemos seguido de forma virtual. ¿Sí? Lo que sí tuvimos que suspender fue las catequesis de primera comunión y confirmación con los niños y con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los niños estaban de lunes a viernes 8 horas conectados en internet, para el sábado volverlos a conectar a la catequesis. Entonces decidimos más bien suspenderlo hasta ver cómo se va organizando la reapertura. Aquí ya las misas ya están funcionando. El Espíritu Santo tiene una capacidad para 400 personas sentadas. Tenemos un aforo de 80 personas más que están viniendo a misa. Y ya estamos poco a poco recuperando todos los sacramentos. Ya hay matrimonio, ya hay confesiones, ya hay las eucaristías, y entonces vamos poco a poco siguiendo los rigores de la bioseguridad. Qué bien. Padre, me encantaría que pudieras hacer una oración por los oyentes de Radio Misión Católica, por toda la gente que nos está viendo a través del Facebook de Espíritu Joven, porque sé que la gente está deseosa de recibir esa bendición, de recibir este ratito de oración, y que después pues nos digas en dónde la gente puede seguirte, que después nos digas que si tienes de pronto algún medio en el que podamos recibir tus enseñanzas, quienes estamos lejos, en fin, pero pues que primero nos regales esa oración y esa bendición antes de despedirnos. Una de las cosas y grandes lecciones que nos deja esta pandemia y este aislamiento es que lo que era superfluo o consideramos superfluo y nimio, como eran los abrazos, los cariños, los apapaches, los pechiches, como quieran llamarlo, que antes los despreciábamos, ahora se volvieron valiosos. Y lo que consideramos importante, la ropa de marca, la reunión al restaurante, pasaron a segundo lugar. Y nos dimos cuenta que lo verdaderamente valioso no es lo lejano, lo verdaderamente valioso es lo cercano. Es papá, mamá, mi tío, mi abuelo, mi abuela, que no puede dar un beso, que no puede abrazar. Aquellos que hemos visto partir de nuestros seres queridos sin siquiera poderlos tomar de la mano, nos damos cuenta que no hay nada más valioso que la cercanía y los gestos de aprecio y de cariño con las personas que amamos. Entonces aprendamos la lección, aprendamos. El mundo nunca volverá a ser igual, porque aunque llegue la vacuna, vamos a seguir manteniendo distancia, vamos a seguir con muchas situaciones que nos van a cambiar, pero sí nos van a ayudar a disfrutar más de los buenos amigos, de los familiares, de los seres queridos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias por todas las personas que nos acompañan y están con nosotros, Señor, a través de Radio Misión Católica, a través de todos los que nos escuchan en el estado de Georgia. Derrama tu gracia sobre ellos. Tú mejor que nadie, Señor, conoces la ansiedad que han vivido, la angustia que han vivido. Algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron el capital del ahorro. Señor, tú eres quien nos acompañas. Como dice el Salmo del Buen Pastor, Señor, aunque camine en cañadas, en valles de oscuridad, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Señor, aunque no veo, aunque no soy capaz de verte como el salmista intuye tu presencia. Intuye que tú lo acompañas, la noche es muy oscura, pero tiene la esperanza que tú caminas a su lado. A todas las personas que nos escuchan por Radio Misión Católica, Señor, y por este programa juvenil, hazles entender, Señor, que tú los acompañas, que tú lloras con ellos en sus lutos, que tú los abrazas, Señor, en sus angustias, en su desempleo, que tú, Señor, no los abandones. Señor, no permitas que por más oscuro que sea el panorama, perdamos la esperanza y perdamos la confianza de saber que tú caminas a nuestro lado. Bendice a todos los que nos oyen y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos bendigas el Señor con su gracia y su misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te cuento que no tengo yo una página de YouTube o una página así mía. Hay un
donde conferencias mías en YouTube, pero son donde voy a predicar, que las colgaron. Lo que sí tengo es un Twitter muy sencillo, @Padre Charlie, con Y de yuca al final, @Padre Charlie con Y al final. Ese es mi Twitter. Y que es por lo demás, mando mensajes o coloco los enlaces de las prédicas donde voy a estar, donde voy a decir. Sí, eso nomás quería decirte. Y te cuento que estoy esperando cambios. Por los primeros meses del próximo año, posiblemente en las primeras semanas, posiblemente me toque cambio. Y posiblemente sea fuera de Colombia. Y posiblemente sea en Centroamérica o el Caribe. Ya te avisaré para que avises a los hermanos que sean de esos lares, les avisen a los hermanos. Claro que sí, bueno, los cambios que son inevitables, seguramente van a estar muy tristes tus parroquianos, pero bueno, es importante también que pase lo que tú dijiste, ¿no? Y es que la gente asuma también el liderazgo y seguramente pues esta comunidad que ya dejas tú bien formada, esta parroquia, pues va a recibir al nuevo párroco con los brazos abiertos y todo va a seguir marchando como se debe. Padre, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, por acompañarnos en este día y ojalá y podamos contar contigo en otro momento y que el año que viene sea un año de muchas bendiciones para ti. Claro que sí, muchas gracias Andrés, saludos a tu familia y quiera Dios que algún día nos podamos ver y dar un fuerte abrazo. Claro que sí. Bien, el padre Carlos García, ahí están saliendo entonces, está saliendo la información de su Twitter para que lo sigan y nosotros continuamos con algo más aquí en Al Corazón de la Familia en vivo. Qué buena entrevista con el padre Charlie García desde Barranquilla. Estoy muy feliz porque todo esto que él nos ha compartido me deja muy motivado a seguir trabajando, a seguir buscando nuevas alternativas de servicio y seguramente ustedes están sintiendo lo mismo que yo. Pues ahí estaba él precisamente compartiéndonos lo que ha sido su experiencia en el Minuto de Dios, bueno, con la Renovación Católica Carismática y también ahora como párroco en Barranquilla. Le auguramos pues lo mejor para el 2021 y seguramente el lugar a donde llegue va a ser un lugar en donde también va a ser cosas maravillosas. De verdad que muchas gracias y le enviamos un abrazo desde aquí al padre Charlie García. Bueno, antes de irnos vamos a compartir un poquito de la palabra, ¿no? Estamos en Adviento y estamos esperando que el Niño Dios nazca en nuestro corazón. Entonces, ¿qué les parece si pensamos un poquito precisamente en cómo estamos viviendo nosotros esa espera, cómo estamos viviendo nosotros pues ese suceso del nacimiento de Jesús en nuestro corazón? De la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego, y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esperar en Dios. Cada uno de los días de nuestra vida, nosotros deberíamos estar esperando en la presencia de Jesús. Siempre estar anhelando que Él venga a tocar nuestra vida, que Él venga a hacer con nosotros su voluntad. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros tenemos que aceptar que estamos velando por nuestros intereses
incluso por encima de los intereses de los demás. Cuán necesario se hace, hermanos, que seamos capaces nosotros de dejar que la voluntad de Dios sea la primera en nuestra vida, para que así nosotros obremos con los demás y con nosotros mismos de una manera correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, cada uno tiene que emprender ese camino y descubrirlo, hablando de esa misión específica a la que el Señor te ha llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, tienes que preguntarle y descubrirlo. Tal vez muchos que están viendo ya lo saben. Dios te ha encomendado una misión y has emprendido el camino para realizarla. Pero también tenemos que aceptar que muchos pueden no saberlo. Jóvenes, incluso adultos, que aún se están preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, la voluntad de Dios, esencialmente, es que nosotros seamos felices y que lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro dueño, como nuestro Rey. La voluntad de Cristo para nuestra vida es precisamente esa, que nosotros seamos capaces de entregarle todo lo que somos, porque no hay otra manera en la que podamos encontrar esa tan anhelada felicidad, que dista mucho de ser solamente el vivir de manera placentera o cómoda, que dista mucho de ser solamente el tener el bienestar que tanto anhelamos. No. En la condición que estés en este momento, en la situación que estés, incluso en este momento en el que estás angustiado, agobiado, abatido, tú tienes que saber y tienes que entender que lo tienes absolutamente todo porque tienes a Dios en tu vida. Y si tú reconoces eso, si en este momento te das cuenta de que lo tienes todo, porque Dios se te entrega totalmente, entonces tienes que aceptar que puedes y debes vivir en esa felicidad. ¿Cuántos a lo largo de la historia han reconocido en Jesús su única riqueza? Y abandonándolo todo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias, a pesar de la ansiedad, han sido capaces de soltarse y reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Y entonces han sido capaces de levantar los ojos al cielo, convencidos, totalmente seguros de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y que vamos a gozar de eso, y que vamos a vivir esa realidad. Ahora, no quiere decir que tengamos que conformarnos con las penas y con el sufrimiento. No quiere decir que nosotros tengamos que vivir agobiados y, no sé, sumergidos en la tristeza, esperando solamente que llegue ese momento anhelado de la felicidad. No, desde ahora nosotros podemos mirar nuestra vida con otros ojos. Podemos mirarnos en nuestra nueva realidad de hijos de Dios y ser capaces de salir de nosotros mismos para llegar hasta los demás. Ya lo decíamos en programas anteriores, cómo dando es que somos felices. Cómo hay más alegría precisamente en entregarse, en donarse, que en estar esperando que los demás me den y que los demás vengan a mi vida y me reconozcan. Vamos a encontrar esa anhelada felicidad que da el amor de Dios en la vida de la comunidad y en la entrega a los demás, a pesar de nuestros sufrimientos, porque sea cual sea tu condición actual, tú puedes servir y entregarte y donarte y darle a los demás lo mejor de tu vida. No te olvides de eso. No te olvides que estás hecho para servir, que estás hecho para dar. Desde el pequeño rincón de tu casa, en donde estás ahora, puedes cambiarle la vida a alguien. Saliendo a buscar a los necesitados, a buscar a los oprimidos, levantando tu voz para denunciar las injusticias, levantando tu voz para proclamar
al Señor de la vida, para decirle a los demás que Cristo está vivo y resucitado. Hay muchas maneras de entregarte, de donarte, de darle lo mejor de tu vida a los demás. Entonces no dudes en hacerlo. Hay una misión para ti. La misión fundamental, como decíamos, que te sientas feliz de ser quien eres, que te sientas feliz por tener la vida que tienes. Si en este momento tienes la posibilidad de levantarte, de mantenerte en pie, de respirar, de vivir, ya tienes mucho. Incluso si en este momento me estás viendo allí postrado en una cama por la enfermedad, por la depresión, tienes mucho para dar. No te dejes agobiar y no te dejes convencer por los mensajes del mundo que te quieren hacer sentir pequeño, cuando tú en realidad has nacido para vivir la grandeza de Dios en tu corazón. Desde la humildad, eso sí, desde la pobreza, desde la entrega que solamente necesita poseer a Dios, poseer su amor y nada más. Lo vas a contemplar en el pesebre, al niño ahí con su padre y su madre, el pequeño bebé que parece estar desprotegido. Ese Jesús niño que nos invita a valorar nuestra fragilidad y a saber que la vida se abre camino, que el amor se abre camino. La Navidad nos enseña algo precioso y es valorarnos a nosotros mismos aún sin tener absolutamente nada. Están así en nuestra desnudez, en nuestra pobreza. La Navidad nos enseña a valorarnos como esos pequeños de Dios. Piénsalo, ese pequeño niño que nació en un pesebre, que nació en la pobreza y que caminó sin pedir nada a cambio, que entregó su niñez y su juventud para el servicio, que fue capaz de llegar a la cruz y morir así como nació, en esa desnudez, desprotegido y sin amigos. Ese Jesús es el que ahora te está diciendo: yo lo sufrí por ti, yo me entregué por ti, entrégate por mí. El premio va a ser grande, el premio va a ser hermoso. Vas a tener a Dios en tu corazón. No esperes más, no esperes más. Vas a recibir mucho más, te lo aseguro. Pero espera en Dios, espera en Él. Que ese sea tu único anhelo en este Adviento. Espera en el amor de Dios. Levanta tus ojos al cielo y espera en Él, desde lo profundo de tu corazón. Él va a recompensar esa espera. Él en este momento te está diciendo que te ama, que está contigo, que no te va a soltar. Créele. Cree en estas palabras, porque todo lo que viene para ti va a ser un sendero de alegría, un sendero de felicidad. La felicidad que solamente se obtiene cuando nos tomamos de la mano de Cristo y caminamos con Él. Muy bien, que este mensaje nos ayude a seguir preparando el corazón y a disponer nuestra vida para el nacimiento del Niño Dios. Que todas estas fiestas sean unas fiestas en donde no olvidemos que el sentido principal de todo esto es precisamente que contemplemos al Niño Dios, que contemplemos y reflexionemos en la encarnación del Hijo de Dios y que seamos capaces de ver el resultado del sí de María y el resultado de la entrega del Hijo de Dios, que nos invita a nosotros también a entregar toda nuestra vida para el servicio de la iglesia. Bueno, nos vamos a ver entonces en 8 días aquí en Al Corazón de la Familia. Recuerden que vamos a tener nuestros programas de resumen del año y va a estar bien interesante porque hemos tenido invitados
buenísimos a lo largo de 2020 y seguramente les va a gustar esa selección que vamos a hacer nosotros en estas semanitas, que vamos a estar juiciosos trabajando para traerles lo mejor en este fin de año 2020. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Misión Católica y todos los que han visto esta transmisión por el Facebook de Espíritu Joven. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días aquí en esto que se llama Al Corazón de la Familia. Llevarás cuando te marches, cuando se acerca el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.